Amados hermanos y amigos, es un placer para mí estar con ustedes esta noche y continuar con el tema de Mateo capítulo 24 en esta lectura bíblica de casi cada jueves. Señales antes de la destrucción de el templo o antes de la destrucción de Jerusalén, y estamos en la parte número 4. Si usted no ha visto las otras partes o se ha perdido de alguna de ellas, las puede encontrar aquí en este muro de Facebook, o también puede ir a mi canal y buscarlas en Iglesia de Cristo Indianápolis. Ahí encontrará lo que hemos visto de este capítulo 24 las semanas anteriores. Hoy, si Dios lo permite y ustedes también, estaremos con la lectura de Mateo 24, versículos del 36 al 44. Mateo 24 del 36 al 44. Y esa lectura es la que nos va a ocupar en esta noche para dar unas breves, sencillas y claras explicaciones. Bueno, al menos eso espero lograr. Quiero avisarles, amados hermanos y amigos, que por ir a predicar el Evangelio a algunas partes de México, no estaré con ustedes las siguientes semanas. Con tiempo les avisaré cuando vuelvo a estar en esta transmisión. Yo agradezco mucho la comprensión de ustedes y todo sea para la honra y gloria del Señor. Así de que vamos a comenzar y yo les pido que abran su Biblia en Mateo 24 y vamos a leer del versículo 36 al 44. Esa va a ser nuestra lectura bíblica. Mateo 24 del 36 al 44. Y mantenga su Biblia abierta porque vamos a dar otras citas que sirven como referencia de lo que estamos a punto de explicar. Gracias nuevamente por la atención prestada y espero que estas lecturas bíblicas con su explicación sirvan para edificación. Y si hay alguna duda o pregunta, con toda confianza, pónganmela por favor ahí por medio del chat o a través de Messenger y yo con mucho gusto contestaré. Vamos leyendo entonces, amados hermanos y amigos, ¿tienen lista su Biblia? Leamos Mateo 24, versículos del 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué interesante lectura, qué mensaje está dando el Señor a sus discípulos y qué mensaje deja para que nosotros también reflexionemos en ello. Está hablando acerca de aquel día. Mateo 24:36 dice, pero el día, mientras que en Lucas y también si nosotros vamos a la versión de la Biblia de las Américas, ese día se refiere a aquel día en la Biblia, y a aquel día en la Biblia en la mayoría de las veces se refiere al fin del mundo, pero no en esta parte, porque el contexto nos dice que todo esto tenía que ver directamente
con lo que iba a suceder en la vida de los apóstoles y otros que vivían en tiempo de Jesucristo. Así de que aquí también en este versículo 36 dice, y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, esto y a la hora que nadie sabe, también se usa con referencia al fin del mundo. Y es correcto, o sea, aquí se refiere a un fin que va a venir en tiempo de los apóstoles y contemporáneos, aunque también tiene su aplicación para el fin del mundo. Como hemos leído en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 4, ¿verdad? Esto tiene referencia directa al fin del mundo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, estoy leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 4, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando del fin del mundo aquí en los versículos de Tesalonicenses, y también en segunda de Pedro 3, 10 y 11 menciona esa frase, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabemos que las frases dichas en este versículo 36, como en otros versículos que hemos leído anteriormente, también se aplican al fin del mundo, pero aquí, amados, tienen una aplicación directa con los sucesos de los cuales los apóstoles serían testigos. Jesucristo ya lo marcó al decir, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Así que cuando dice, pero el día y la hora nadie sabe, se refiere al acontecimiento que ellos iban a ver. Y es interesante también ver un poquito acerca del hecho de que ni el Hijo lo sabe, ¿verdad? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Allí no está diciendo el Hijo no lo sabe, pero cuando nosotros vemos en Marcos 13:32, Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En otras palabras, el Hijo no sabe cuándo, pero el Padre sí sabe. Hay muchos que han atacado a Jesucristo por estas palabras de Marcos capítulo 13:32. Si usted lo tiene a la vista, nuevamente léalo y diga que ni el Hijo sabe ahí. O sea, ahí dice que ni el Hijo sabe, ni aún el Hijo. Y entonces atacan al Señor Jesucristo diciendo que no era Dios porque Dios todo lo sabe. Y piensan que Jesucristo no tenía todo el conocimiento. Entonces la cosa aquí, amados, es que para explicar esta situación, nosotros tenemos que considerar que si el Hijo no es Dios, no es omnisciente porque no sabía esto, pues entonces el Espíritu Santo tampoco lo es porque dice solo mi Padre. Pero esa no es la explicación, amados oyentes. La explicación es simple y sencillamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su labor cada uno de ellos, tiene sus quehaceres cada uno de ellos. Y en cuanto a la hora y el día de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, era quehacer del Padre. Era el Padre el que tenía bajo la tutela esa situación. Dice en Hechos 1:7, también hablando de otra situación que no va muy lejos de la misma,
En Hechos 1:7, y les dijo Jesucristo, no os toca a vosotros saber de los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que el Padre tiene en su sola potestad. Ni el Hijo ni el Espíritu Santo pueden cambiar esto porque es responsabilidad del Padre, es quehacer del Padre, es trabajo del Padre. Son tres personas en la deidad. Aunque es un solo Dios, aunque es un solo Dios, son tres personas en la deidad y cada una de las personas de la deidad tiene su propia obra, su propio trabajo, su propio quehacer. Así de que en cuanto a tiempos y sazones, en cuanto a la hora que va a venir esta destrucción sobre Jerusalén, sobre el templo, el Padre tiene bajo su sola potestad, así como también el hecho de restablecer el reino, como en Hechos 1:7 los discípulos habían preguntado en el versículo 6 que si iba a restituir el reino en ese tiempo, y Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso es del Padre, solamente de Él. Él sabe cuándo va a pasar esto. Él sabe cuándo va a hacer esto. Pero el Señor Jesucristo de todos modos les da algunos indicios más de lo que iba a pasar en ese tiempo en que viniera esta destrucción repentina, ya que no se sabía el día ni la hora, iba a ser una destrucción repentina. Mateo 24, versículos del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, el Señor Jesucristo aquí echa mano a la ilustración como en los días de Noé. La venida en juicio representada por la destrucción del templo y el sitio que iban a poner los romanos, esa venida en juicio iba a ser como en los días de Noé. ¿Cómo fue el diluvio en los días de Noé? Pues estaban todos descuidados. Versículo 38, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, o sea, estaban viviendo una vida como si nada fuera a pasar. Y cuando Noé entró al arca era una señal de que ellos iban a morir ahogados. Y el caso de este diluvio usted lo ha visto, si no, pues yo le doy aquí la cita, está en Génesis capítulos del 6 al 8. ¿Y qué pasó? Pues no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez, esta venida del Hijo del Hombre aquí está sujeta a lo que iba a afectar a los discípulos y a los judíos en el tiempo del primer siglo. Está sujeto a ello. Claro que esto tiene aplicación para el fin del mundo, claro que sí, pero aquí estamos leyendo lo que iba a pasar en días de los apóstoles y los que vivían en el primer siglo. En Lucas 17 nos informa este escritor Lucas que también hay la ilustración de Lot, o sea, la ilustración del diluvio, amados, y la destrucción de Sodoma y Gomorra son paralelos, son ejemplos de lo que Dios hace cuando trae juicio sobre alguien o sobre algunos o sobre algún lugar. Y así como en los días de Lot, ¿verdad? Cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, ilustran el descuido de la gente y lo repentino del juicio que viene, lo repentino de la venida de Dios. ¿Cómo vino Dios contra los que vivían en el tiempo del diluvio? Con juicio. ¿Cómo vino Dios en tiempo de los que vivían en Sodoma y Gomorra y colmaron a Dios? ¿Cómo vino Dios? En juicio.
Esa fue una venida y la otra también. Así de que esto ayudaría a los seguidores del tiempo de Cristo y a los apóstoles para estar prevenidos. Y claro que dando una aplicación para nosotros también nos ayuda a que nosotros estemos prevenidos, porque también nosotros estamos esperando una venida de Cristo, la segunda venida. Y cuando Él venga va a enjuiciar a todas las naciones y se va a acabar este sistema de cosas. El caso de Lot que menciona Lucas está en Génesis 19. Usted puede leer todo el capítulo, es muy interesante cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y cómo salvó a Lot y a sus dos hijas. Se hubiera salvado a su esposa, pero ella volteó para atrás y quedó muerta, convertida en estatua de sal. Así de que estos versículos tienen esa interesante explicación, pero leyendo más adelante en el versículo 40 y 41, aquí está otra explicación muy interesante para nosotros, amados, porque todas las palabras de este Mateo 24 se han torcido, pero en exageración. Usted no tiene una idea de cómo se ha torcido esto. Aquí en Mateo 24, 40 y 41 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto también se menciona en Lucas 17, versículos del 34 al 36. Muchos, amados, muchos lo aplicaban al supuesto rapto y muchos lo siguen aplicando al supuesto rapto, en que muchos van a ser arrebatados mientras que la vida sigue en la tierra. Así de que los que seguían en la tierra, al no encontrar a los seres queridos que habían sido arrebatados, pues se encontraban asustados, confundidos, pero continuaron con sus vidas. Esta es una doctrina llamada el rapto, que esto del rapto no es algo de los últimos tiempos o de las décadas pasadas. Esto del rapto tiene más de un siglo de existir. En 1832, o más bien cerca de un siglo de existir. En 1832 formó parte de las tesis llamadas tesis dispensacionalistas, que en las cuales trabajaba un religioso llamado John Nelson Darby, quien se refería al rapto como el misterio de aquellos que iban a ser levantados. Y un escritor de la Biblia llamado Scofield, y esto pasó en 1909, incorporó esta doctrina en la Biblia. La Biblia se llama Biblia de referencia Scofield. Usted la habrá oído. Por un hombre hecha en 1909. Ahora, esta doctrina, aunque empezó a tomar forma desde 1832, en los años 80, según yo recuerdo, y los 90 del siglo pasado, o sea, de 1900, en los años 80 y 90, había predicaciones enfocadas mucho al rapto, publicaciones religiosas muy enfocadas al rapto, los medios de información muy enfocados al rapto. Todo esto tuvo mucho que ver con el esparcimiento de esta doctrina falsa. Pero sobre todo, Hollywood sacó muchas películas que tenían que ver con esto del mentado rapto. Amados, los versículos de arriba, en cuanto a que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, estarán dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, se refieren simple y llanamente a el hecho de una separación que hay en los juicios.
Aquí el Señor está hablando de una venida en juicio contra los judíos. Y cuando Él viniera, cuando ese día llegara, unos iban a ser aprobados y otros iban a ser desaprobados. Ese es el punto, ese es el meollo del asunto. No, aquí no está, en estos versículos, no está ninguna doctrina de rapto. Ni siquiera está la doctrina del arrebatamiento. Cuando nosotros hablamos de arrebatamiento, hay una doctrina en la Biblia que nos enseña acerca del arrebatamiento. Pero este arrebatamiento, amados oyentes, será en el día del juicio final. Cuando todos estemos frente al juez o cuando todos vamos a estar frente al juez para dar cuenta de nuestras obras, si son buenas, si son malas. Y podemos hablar de este tema posteriormente para un mejor entendimiento, pero usted puede leer 1 Tesalonicenses 4 del 13 en adelante y ahí está el tema del arrebatamiento. Esto va a ocurrir en el día final y todos, no que uno nada más, no que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, todos vamos a estar frente al juez. En el día del juicio final, todos vamos a estar frente al juez. En el día, en el tiempo, amados, de la destrucción del templo y de Jerusalén, no se aplica el arrebatamiento, no se aplica el rapto, simplemente está hablando de separación. Cuando hay juicio, siempre va a haber separación. Cuando Dios trajo juicio sobre la tierra por medio del diluvio, hubo una separación. Noé y su familia entraron al arca, se salvaron. Las demás personas quedaron afuera del arca, murieron ahogadas. ¿Se fija? Separación. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hubo separación. Lot, sus dos hijas, fueron a un lugar donde estuvieron a salvo. Mientras que todos los de Sodoma y Gomorra quedaron ahí y fueron quemados en esta lluvia de fuego y azufre. Quedaron convertidos en cenizas. ¿Sí? Entonces la aplicación para Mateo 24 es que cuando venga esto, los que van a sufrir por causa de no hacerle caso a Cristo, van a quedar atrapados ahí en Jerusalén y van a ser muertos, que es como pasó según la historia. Mientras que los obedientes iban a salir de Jerusalén huyendo. Esos se iban a salvar. A eso se refiere, uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado y otro será dejado, se refiere a el hecho de que hay personas obedientes y hay personas desobedientes que tienen que ser apartadas. Ahora, en el día del juicio final va a haber algo semejante. Cuando hablamos del versículo 33 de Mateo 25, véalo en su Biblia, por favor. Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esto está hablando del fin del mundo. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está hablando del fin del mundo, del juicio final. Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahí el mandamiento para ellos y también para nosotros es que debemos de estar velando porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los del diluvio no sabían cuándo iba a llegar el diluvio. Noé les decía, va a venir un gran diluvio. Ellos no le creían, así de que menos quisieron informarse qué día y a qué hora. En tiempo de Jesucristo nuestro Señor, en Mateo 24, la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén, sobre el templo, no lo sabía nadie, solamente el Padre. Aunque Jesucristo les había dado señales en los versículos anteriores, de todos modos esas señales no sabían cuándo iban a ocurrir. No sabían cuándo iban a ocurrir. Eso pasó en el año 70 después de Cristo, así de que todavía faltaban algunas décadas para que eso pasara. Cuando Jesucristo les está diciendo, a cuando pasó, pasaron algunas décadas.
Mateo 24:43, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Se fija? Si los judíos supieran en qué momento iba a venir esa destrucción desoladora, ni un judío se quedaría en Jerusalén. Pero como no sabían, pues ahí quedaron atrapados bastantes judíos, mientras que los discípulos, los obedientes, los creyentes, habiendo visto las señales, ellos ya estaban prevenidos para estar afuera de la ciudad. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aquí, por tanto, también vosotros está hablando directamente a los apóstoles, está hablando a los oyentes que están alrededor de él, está preparándolos para que ellos no se confíen y vayan a quedar atrapados ahí y morir juntamente con todos los demás que no creyeron en él. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y asimismo, amados, como en la destrucción del templo y de Jerusalén, iba a venir el juicio contra estas personas cuando menos lo pensaran. Así también nosotros, ¿verdad? Debemos de estar ahora preparados. Ahora nosotros no estamos esperando la destrucción de Jerusalén, no estamos esperando la destrucción del templo, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, el juicio final. Y ese juicio final viene y va a venir cuando menos lo esperemos. Pero nosotros cada día tenemos que estarnos preparando. Usted que está estudiando la palabra de Dios y que lucha por mantenerse en el camino del Señor, le felicito. Ahí estamos en la misma lucha. Si usted, hermano o hermana, siente que ha fallado a Dios, usted necesita ponerse firme. Usted necesita arrepentirse y necesita confesar sus pecados y decirle al Señor que le ayude para seguir adelante y dejar esas flaquezas que le hacen caer. Necesitamos ponernos bien con Dios. Y también, sin duda, entre los oyentes, porque gracias a Dios, este trabajo, amados, tiene su fruto y no es vanagloria, es poquito a comparación de otras publicaciones o de otras exposiciones, pero está subiendo arriba de 200 personas los que miran este video en Facebook. Y cuando lo subimos a YouTube, también rebasa las 100 personas. O al menos llega a 50, pero este tipo de temas que son llamativos por el tema, por el contenido, son llamativos y mucha gente busca este tipo de temas. Así que usted, amado amigo que está entre nosotros, usted sabe que Cristo es el Hijo de Dios, ha aprendido eso. Sabe que Él vino a morir por sus delitos y pecados y que Él desea que usted esté a su lado, que usted le sirva. Y si no lo ha hecho, es un buen momento también para arrepentirse, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. Así que, amados, muchas gracias por su atención. Recordándoles que después de esta exposición, pues ya no vamos a estar aquí con ustedes por unas semanas debido a que voy a estar fuera de la ciudad predicando el Evangelio en algunas partes de México. Les pido las oraciones, por favor, amados hermanos, y aquí estaremos empezando el mes de septiembre, Dios mediante. Gracias por su fina atención y vamos a darle gracias a Dios. Padre, agradecemos tus bendiciones, tu amor, tu misericordia, todo lo que nos das. Gracias, Padre. Por favor, Padre, permite que esto que hemos hablado y que hemos estudiado en esta ocasión sirva para que nosotros estemos más abiertos, más despiertos, más velando en oración
para que no nos sorprenda la venida de tu amado Hijo de una manera que estemos descuidados. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a estar siempre en las cosas que te agradan y bendice a los que nos rodean, aquellos que escuchan tu palabra, abre la mente, el corazón de ellos para que acepten estas bendiciones y estas condiciones para venir a la salvación. Oramos también por los hermanos que van predicando tu palabra por el vasto mundo, que seas con ellos, por favor, Padre eterno. Ayúdanos en este trabajo que vamos a hacer, si tú lo permites, en las siguientes semanas. Bendice a nuestro hermano Osvaldo, que está en recuperación y que está esperando ser intervenido para su situación de enfermedad, Señor, y bendice a su nieta y bendice a la familia entera, Señor. Y así a todos y cada uno de aquellos que están en el lecho del dolor, aquellos que están sufriendo persecución, aquellos que están en lugares donde ha habido desastres naturales. Por favor, ayúdales, Padre eterno. Bendice a los hermanos que han perdido algún ser querido. Dales fortaleza y dales consuelo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios. Todo pedimos y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches y muchas gracias.